En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Listo, muy bien. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es la teología de la unicidad de Dios? Entonces, la teología de la unicidad de Dios es la enseñanza de que solo hay un Dios y que Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. De la manera más sencilla expuesta es que la doctrina de la unicidad de Dios enseña que solo hay un Dios y que Dios fue manifestado en carne. La palabra unicidad nosotros la estamos usando porque la palabra unicidad significa cualidad de ser único, solo, irrepetible. Este término es un término que cae muy bien para lo que nosotros queremos exponer, porque queremos decir que Dios no se repite, que no hay dos dioses, que no hay tres dioses, o que tampoco hay personas divinas en Dios, sino que Dios es una sola persona divina, Dios es un solo ser, un solo individuo divino. Y también entonces nuestra enseñanza habla del misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne. Cuando nosotros miramos lo que es la unicidad de Dios, básicamente la unicidad de Dios está hablando del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que hay un Dios que vino a salvarnos, que el único Dios se manifestó con amor por nosotros en la forma de un hombre para venir a darnos la salvación. La unicidad de Dios es la proclamación del mensaje del Evangelio. Cualquier otra doctrina que se oponga a la doctrina de la unicidad de Dios está en contra del Evangelio de Jesucristo que enseña la Biblia, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo vino a salvarnos y no que mandó a otro, sino que Él mismo vino en la forma de hombre, manifestado como un hombre a salvarnos. Entonces, eso es lo que es la doctrina de la unicidad de Dios, que solamente hay un Dios y que Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que es la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Se puede explicar la doctrina de la unicidad de Dios? Por supuesto que se puede explicar. Para nosotros no es ninguna cosa difícil demostrar estas dos verdades que estamos diciendo en la palabra del Señor. Se puede mostrar y se puede entender de manera lógica. No hay nada aquí que atente contra la lógica y contra la inteligencia humana. Todo está claramente entendible cuando uno puede comprender que el único Dios se pudo manifestar en la carne. Entonces he dividido ahora, como me dice el hermano y me pide también el hermano que explique en la Biblia, dónde o en qué parte de la Biblia podemos sustentar lo que yo estoy diciendo. Pues vamos a entrar en materia, pero he dividido esta enseñanza en estas 4 partes. La primera parte es que solo hay un Dios, la segunda parte que Dios fue manifestado en carne, la tercera parte que las distinciones entre el Padre y el Hijo se explican por medio de la encarnación, y la parte 4 es desenmascarando algunas caricaturas de la unicidad. Este punto cuarto es importante porque muchas veces la gente cree que está refutando la doctrina de la unicidad de Dios y en realidad están refutando enseñanzas mentirosas donde quieren hacer aparecer nuestra doctrina como ilógica o a nosotros querernos presentar como si fuéramos tontos cuando hacen unas caricaturas, unos inventos y dicen la unicidad de Dios es esto o aquello, cuando realmente eso no es lo que nosotros enseñamos ni decimos. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a mirar la primera parte, solo hay un Dios. Cuando entramos a la escritura, pues nosotros en la Biblia vemos textos en los cuales se puede leer de manera clara, directa, sin necesidad de meterle reinterpretaciones, sino en la simple lectura de la palabra del Señor la que nos dice eso, que solo hay un Dios. En Marcos 12:29, Jesús le respondió, dice así que Jesús le respondió a un hombre que le preguntó acerca de cuál era el principal mandamiento de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está muy claro lo que la palabra del Señor está diciendo ahí. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No está diciendo que hay dos, no está diciendo que hay tres, no está diciendo que hay dos personas en uno, no está diciendo que hay tres personas en uno. No hay que inventarle ni hay que añadirle a lo que la escritura no está diciendo.
La Escritura dice claramente que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es más, ese es el principal mandamiento. Si nosotros queremos amar a Dios y si nosotros realmente decimos que somos de Él, pero no amamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros estar diciendo que nosotros somos de Dios y negar el principal de todos los mandamientos? No, la Escritura dice que el Señor es uno y esa es la verdad a la cual nosotros nos aferramos con todo el corazón. Dice también en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo, y mire cómo lo dice, yo, no está diciendo nosotros, sino yo soy, y no hay dioses conmigo. Es que, mejor dicho, ¿de qué otra manera más clara lo tiene que decir el Señor para que uno lo crea? ¿Sí? Está diciendo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses conmigo. No se imaginen que hay más dioses con el único Dios. No, Él es el único. Y para que quedara claro que está hablando uno solo, dice yo soy, yo soy. Es el único Dios el que está hablando de esa manera. Segundo libro de Samuel 7:22 dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay como tú, porque Dios es uno solo. Ni hay Dios fuera de ti, ¿sí? De ti, porque Dios es uno solo. ¿Puede haber un Dios aparte de nuestro Dios? ¿Puede haber un Dios aparte del Padre? ¿Puede haber un Dios aparte del Padre? De ninguna manera, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que nosotros hemos oído con nuestros oídos, conforme a lo que dice la palabra del Señor, conforme a lo que nosotros podemos leer en la palabra del Señor, no hay sino un Dios. Claro, si usted ya quiere creerle el credo de Atanasio y quiere reemplazarlo como si el credo de Atanasio fuera la Biblia, pues entonces ahí sí va a creer que hay una persona llamada, que se llama el Hijo, que es llamada Dios, otra que es el Padre, pero que no es el Hijo, que también es llamada Dios, y otra que es el Espíritu, que no es ni el Padre ni el Hijo, también llamada Dios, y entonces ahí usted va a creer cosas que la Biblia no dice, pero en la Escritura solamente usted puede darse cuenta que la Biblia dice, no hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros no podemos ni inventar ni añadirle a la Escritura si es que queremos ser bíblicos, si es que queremos amar la palabra del Señor. El Salmo 72:18 dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único, ¿sí? El único. Mire, esto tiene que ver con la unicidad claramente. Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, ¿sí? ¿Quién más puede hacer maravillas? ¿Otro Dios puede hacer maravillas aparte de el único Dios? No, porque nadie más tiene ese poder porque no son Dios. Pero Jehová Dios, el Dios de Israel, Él sí puede hacerlo y Él es el único que hace maravillas. Esta palabra único viene de la palabra hebrea bat, que aparece con el código H909 en Strong, que significa solo, por implicación único. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿sí? Mire que no está diciendo que hace uno mal cuando cree que Dios es uno, sino que hace muy bien. También los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Lo que pasa es que los demonios son astutos y se inventan mentiras para hacerle creer a la gente cosas diferentes a lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando ellos saben que hay un pueblo que cree que Dios es uno, a ellos les da temor, porque saben que esa mentira que ellos han querido meterle a la humanidad no está prosperando en unas personas que aman y temen el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entrar entonces ahora a la parte 2. Estos textos que yo acabo de dar no son exhaustivos, no son toda la cantidad de textos que hablan de que Dios es uno. Por supuesto que hay muchísimos más y usted puede leer claramente que Dios es uno. Dios no está diciendo yo soy una comunidad de individuos, yo soy una esencia en 3 personas. Dios nunca está diciendo eso por ninguna parte. Yo soy 3 personas en una persona. Yo soy 3 dioses en una persona, como dijo Gary Lee hace poco. El evangelista Gary Lee, nada de eso, absolutamente nada de eso dice la palabra del Señor, nada de eso está diciendo la palabra del Señor por ninguna parte. La Escritura está diciendo simple y claramente que Dios es uno solo. Hay que creer a la palabra de verdad. Ahora entremos a la segunda parte. Dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne, lo podemos leer,
o es un invento de nosotros? ¿Hay textos de la Biblia que respaldan esta verdad o nosotros nos la estamos inventando? Vamos a mirar a ver si es un invento de nosotros o lo podemos leer en la palabra del Señor. Dice la escritura en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, ¿sí? O sea que es algo que la iglesia verdadera no discute, es algo que la iglesia verdadera no pone en duda, es algo que para la iglesia verdadera es una verdad ciertísima y la acepta. Pero hay gente que no pertenece a la iglesia verdadera y discute esta verdad, discute, lo pone en duda, no lo cree, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que es indiscutible el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Piedad, amor, misericordia, ¿sí? El amor y la misericordia que Dios tuvo para con el hombre. Todo el deseo de salvarle que Dios tuvo, ¿sí? Ese es el misterio de la piedad, el evangelio del Señor. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Las personas que no creen esta verdad y que la discuten, por supuesto, porque no la creen, ponen objeciones a esto y dicen que el texto de 1 Timoteo 3:16 no dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice el cual fue manifestado en carne. Pero aún si nosotros tomáramos la variante el cual fue manifestado en carne, nos damos cuenta que el cual que fue manifestado en carne fue Dios. Porque cuando miramos nosotros el texto de 1 Timoteo 3:15, ¿sí? Nos damos cuenta que el pronombre el cual o el cual, el pronombre él, se está refiriendo al Dios verdadero, porque dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, el cual es el Dios viviente, es el sujeto al que se refirió en el versículo 15. O sea que lo diga de una manera directa, o sea que no lo diga de una manera directa, la palabra de Dios está mostrando en 1 Timoteo 3, 15 y 16, que el cual que fue manifestado en carne fue el Dios viviente. El Dios viviente fue manifestado en carne, lo dice la palabra del Señor. Hay otros textos también que nos van a ayudar a mostrar esta verdad en la Escritura. Isaías capítulo número 35, versículo 4, dice el profeta, hablando de una manera profética acerca de lo que iba a ocurrir para que se diera nuestra salvación. Dice la palabra del Señor, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién venía? Vuestro Dios. ¿Vuestro Dios iba a mandar a otro? No, vuestro Dios no iba a mandar a otro. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién iba a venir a salvar al hombre? Dios mismo vendrá y os salvará. Vean, uno no entiende de qué otra manera se tenía que decir para que la gente pueda aceptar esta verdad, ¿sí? O sea, de qué otra manera se tiene que decir o de qué otra manera la Biblia lo tiene que decir para que usted entienda, para que usted acepte la verdad que la Biblia enseña. La Biblia está diciendo que Dios mismo vendrá y nos salvará, pero la gente está diciendo no, Dios mismo no vino, Dios mandó a otro, fue Dios el que mandó. Y con eso están menospreciando el misterio de la piedad. Están creyendo que Dios no se interesa por nosotros, que Dios tiene que mandar a otro individuo para que nosotros podamos ser salvos. El Padre no nos ama con tanto amor porque Él no es capaz de dar, Él mismo no fue capaz de venir a salvar al hombre. Él tenía que enviar a otro sujeto, a otro individuo, a otra persona divina. Él no podía venir a salvar, pero la Biblia dice, Dios mismo vendrá y os salvará en Isaías 35:4. Hay un solo Dios y ese solo y único Dios prometió venir a salvar. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Escuché por ahí a uno de los pastores de los que estamos hablando, de los asuntos que dicen que no se puede explicar la Trinidad, dicen que no, que Dios no conocí, que Dios no ha revelado el nombre de Él, que no se puede conocer el nombre de Dios. Pues si usted no conoce el nombre de Dios es porque usted no, está demostrando que usted no es del pueblo de Él. Cualquier persona que diga que no se puede conocer el nombre de Dios en este tiempo, entonces está declarando abiertamente que no es parte del pueblo de Dios. Porque el Señor confesó y dijo, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día.
Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La lectura clara de la palabra del Señor está diciendo que el mismo Dios se manifestaría para venir a salvar y que cuando el mismo Dios viniera a salvar al hombre, todo el pueblo que creyera en él, entonces también conocería el nombre del Señor, ¿sí? Conocería el nombre del Señor. Recordemos que la Biblia dice también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que ese nombre sí tiene que estar revelado, porque ¿cómo vamos a poder creer en lo que no se ha revelado? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creemos en el nombre del Señor. Ese nombre que el Señor reveló, por supuesto, es Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dice la Escritura. Pero hay gente que está diciendo en este momento, no, no es Dios mismo, era otro el que vino. No, es no puede ser el mismo Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué no puede ser el mismo Dios si la Biblia lo está diciendo? ¿Por qué usted tiene que darle crédito al credo de Atanasio más que a la Biblia? ¿Por qué usted tiene que darle crédito a los escritos de la Watchtower, de los testigos de Jehová? ¿Por qué usted tiene que darle crédito a esos escritos más que a la palabra del Señor? ¿Por qué usted tiene que estar creyendo cosas que la Biblia no dice en vez de estar creyendo lo que la Biblia dice de manera clara? Hágalo para que demuestre usted su amor al Señor y pueda venir al pueblo del nombre del Señor y pueda tener la salvación que usted tanto está anhelando. Isaías 40, del 9 al 10 dice, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro, ¿sí? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿No dice la Biblia claramente que vendría el Señor a salvar? ¿No dice la Biblia claramente que vendría el Señor Jehová con poder? ¿No dice la Biblia claramente que cuando apareciera el Señor para salvarnos, la gente diría, ved aquí al Dios vuestro? ¿No está diciendo eso la palabra del Señor? ¿Es un invento de nosotros? ¿No lo dice la palabra de Dios? ¿No se puede leer claramente ahí? Por supuesto que se puede leer de una manera clara lo que la palabra del Señor está diciendo. El único que venía a salvar era el Señor. ¿Cómo venía a salvar? ¿Cómo venía Dios a salvar? ¿Será que es que Dios no estaba en la tierra? ¿Será que cuando se estaba hablando allá en estas profecías que yo acabo de leer, será que era que Dios no estaba en la tierra? ¿Será que Dios no puede estar también en la tierra y en el cielo a la vez? ¿Es imposible para el Espíritu de Dios poder estar en todo lugar, en el cielo y en la tierra a la misma vez? Entonces, si nosotros asumimos que Dios es Espíritu, pues Dios ya estaba en el mundo, pero Dios estaba diciendo que iba a venir y que lo íbamos a ver. Si Dios es Espíritu, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Y cómo era que Él iba a venir? En Isaías 9:6 nos está diciendo la palabra del Señor cómo es que Él iba a venir. Cuando vemos Isaías 9, dice que no habrá para siempre oscuridad para el pueblo que está en tinieblas y que el pueblo que está en tinieblas verá gran luz y los que andaban en sombra de muerte, luz les va a resplandecer. Y dice a continuación, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. O sea, ¿cómo iba a resplandecer la luz sobre una humanidad perdida? A través de un Salvador, que era un niño que nos nacería y un hijo que nos sería dado para darnos la salvación. El principado sería sobre el hombro de ese niño, pero ese niño no era un niño cualquiera. Ese niño, dice la palabra del Señor, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se está declarando entonces que el niño y el hijo que nos es dado, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, también es el Dios fuerte y el Padre eterno que prometió venir a salvar, pero por supuesto entonces él prometió venir a salvar en la forma de un niño, en la forma de un hijo, en la forma de un hombre, para tener cuerpo y sangre, para ofrecer como sacrificio por nuestros pecados. Está clara la lectura de la Biblia, pero hay gente que llega a Isaías 9:6 y dice, donde se dice hay Padre eterno, no crea que es el Padre eterno, crea que eso significa cualquier otra cosa. Es que la palabra Padre tiene diferentes significados en la Biblia. Pero claro, la palabra Padre puede tener diferentes significados, pero es que ahí está diciendo Padre eterno, Padre eterno. Está confesando claramente que ese niño y ese hijo que nos es dado es el Padre eterno y es el Dios fuerte. ¿Por qué no lo pueden creer? Si la Biblia lo dice de manera clara. ¿Por qué no lo pueden aceptar? Porque han amado más
los mandamientos de los hombres, las tradiciones de los hombres, que lo que enseña la palabra de verdad. Pero hoy usted puede venir al conocimiento del único Dios verdadero. Deje las doctrinas de los hombres a donde tienen que quedarse. Deje las posiciones que ustedes han alcanzado humanamente. No les dé temor. Vengan al Señor. Vengan a Dios. ¿Sí? Claro, por supuesto, muchos trinitarios tienen reconocimiento en el mundo donde se encuentran, en sus organizaciones. Y es difícil de pronto pensar en dejar eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué trabajo voy a conseguir? ¿A qué me voy a dedicar? Pero mire, si ustedes ponen su vida en las manos del Señor, y si ustedes le creen a la palabra del Señor, Dios los va a exaltar con la gloria que da Dios, no con la gloria que dan los hombres. No importa que los hombres los menosprecien a ustedes. Lo importante es que ustedes logren tener la gloria que da el Señor. Entonces vengan al Señor y crean a su palabra. Mateo 1, 22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren ustedes acá, está diciendo que todo lo que aconteció con el Señor Jesucristo, ¿sí? Todo lo que aconteció con el Señor Jesucristo, ¿sí? Es para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mire que hijo se está refiriendo a lo que concebió la virgen, es decir, a un ser humano que concebió la virgen, ¿sí? Pues la virgen concebirá, mire, y dará a luz un hijo. Hijo está relacionado con eso que concibió la virgen, no con ningún hijo eterno, que la Biblia no habla de eso, de esos inventos. Dice, y llamará su nombre Emanuel. Al niño que van a nacer, al hijo que van a nacer, póngale nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De qué otra manera lo puede decir la escritura más claro para que usted lo entienda? ¿Sí? ¿De qué otra manera se tiene que decir para que usted lo pueda comprender? Está supremamente claro lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios mismo se manifestó como Emanuel, como un hijo, como un niño, que es Dios con nosotros. Isaías 40, del 3 al 6 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le estaba preparando camino Juan el Bautista, que es el cumplimiento de esta profecía? A nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de ¿quién? De Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién se iba a manifestar en medio de los hombres? Nuestro Dios. Y cuando nuestro Dios se manifestara, entonces veríamos la gloria de ¿quién? Pues la gloria de nuestro Dios, la gloria de Jehová, de nadie más. Es lo que dice la palabra del Señor en Isaías 40, del 3 al 6. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 2 y 3, nos está hablando acerca de quién es el Hijo. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 3, ¿sí? Hablando acerca del Hijo, dice, el cual, ¿sí? El cual, aquí, si lo leemos en griego, dice, os on apousgasma tes doxes kai carácter tes upóstasis autou. O sea, el cual siendo el destello de la gloria y la impronta de la realidad sustancial de él. Mire usted, ¿quién es el Hijo? El Hijo es el destello de la gloria ¿de quién? Del Padre. El destello de la gloria del Padre. Y la impronta o la huella o la imagen misma, también se puede decir así, o la impresión de él en la carne, ¿sí? Como una huella digital, como la impronta, como la huella humana de Dios, si lo queremos decir de esa manera, como la expresión humana de Dios, si lo queremos decir así, ¿sí? La impronta de la realidad sustancial, hipóstasis, ¿sí? De la realidad sustancial, hipóstasis, o la imagen misma de su sustancia, o la imagen misma de él. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es la realidad sustancial, el destello de la gloria. Recordemos lo que decía el texto que acabamos de leer anteriormente, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, ¿cierto? Prepara calzada en la soledad a nuestro Dios,
y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el destello de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la impronta misma, la huella misma del Espíritu de Dios como un hombre. ¿Sí? Miren que ahí está diciendo la palabra del Señor que el Hijo es la impronta misma, la realidad sustancial del Padre, del único Dios. ¿Sí? Ahora, si es que hubiera un Hijo eterno, como dicen algunos, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Hijo no es la impronta del Hijo eterno? ¿Por qué el Hijo no es la impronta? ¿O por qué Jesús no es la impronta de un Dios Hijo? Sino que es la impronta misma de la sustancia del Padre. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la palabra del Señor nos está diciendo simplemente, y creamos a la Biblia nos está diciendo que solamente hay un Dios, que es el Padre, y ese Dios se manifestó en la carne y por eso el Hijo es el destello de la gloria y la impronta, la impresión humana de la sustancia divina del Padre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? O en otras palabras, también lo podríamos decir, es la impresión humana de la persona divina, que es el Padre, de la única persona divina, que es el Padre. Hipóstasis. Porque sustancia y persona son lo mismo, exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces están diciendo que el Hijo es la impronta de la persona del Padre. No podemos nosotros estar aquí inventando absolutamente ninguna cosa diferente. La palabra del Señor nos dice que en estos postreros días nos habló por el Hijo, ¿cierto? Que es el destello de la gloria de Dios, la impronta de la realidad sustancial del Padre. Ahí está supremamente claro lo que nos está diciendo Hebreos capítulo número 1, versículos 2 al 3. Dios fue manifestado en carne. No tiene ningún sentido la Trinidad. No tiene ningún sentido la Trinidad, porque cuando nosotros miramos la Trinidad, si fuera cierta, o si fuera también cierto el unitarismo sociniano, o si fuera cierta también cualquier otra doctrina como el arrianismo, entonces ¿por qué el Hijo no es el destello de la gloria del Hijo eterno o de un Hijo divino? No, el Hijo es el destello de la gloria y la impronta misma, ¿sí? La impronta misma en carne del Padre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos 1.3 derrota a la doctrina trinitaria, derrota a la teología arriana, derrota al unitarismo sociniano, al adopcionismo y a cualquier otra doctrina que se quiera oponer al misterio de la piedad que Dios fue manifestado en la carne. Vamos entonces a entrar al punto 3, las diferencias entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué entro a este punto y por qué es importante tratarlo? Porque resulta que en el mundo teológico, cuando se habla acerca de nuestra doctrina, se dicen una cantidad de mentiras. Y se dicen, pero si ustedes están viendo que en la Biblia se habla del Padre y se habla del Hijo, ¿cómo es posible que ustedes no crean que el Padre y el Hijo son diferentes? O que hay diferencias entre el Padre y el Hijo. Resulta que las diferencias entre el Padre y el Hijo son parte de la columna vertebral de la unicidad de Dios. ¿No? Si nosotros no habláramos de las distinciones entre el Padre y el Hijo, y si nosotros no las reconociéramos, no podríamos estar hablando de la unicidad. Precisamente las distinciones o las diferencias entre el Padre y el Hijo son parte de la esencia de la enseñanza de la unicidad de Dios. Pero diferente a otras teologías, nosotros las explicamos como la Biblia lo enseña. Y es que las distinciones entre el Padre y el Hijo son distinciones temporales, no eternas, sino temporales, que empezaron a darse a partir del momento en que Dios fue manifestado en carne. Porque a partir de la manifestación de Dios en carne es que pudo haber un Hijo. Y entonces a partir de esa manifestación en carne es que podemos hablar de las diferencias entre el Padre y el Hijo. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos cuando hablamos de las distinciones o las diferencias entre el Padre y el Hijo? Nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos habla de Yahvé y también lo menciona como el Padre. El único Dios que existe es llamado Yahvé y también es reconocido en algunos textos del Antiguo Testamento como el Padre, y se dice que Yahvé, que es el único Dios, tiene un modo divino de existencia, tiene una mente y una conciencia divina, no dos mentes, no tres mentes, sino una mente y una conciencia divinas, y funciona exclusivamente como Dios porque no hay más Dios que Él. Él es el único Dios eterno, todopoderoso, omnipresente, santo, grande y verdadero. Él es el único Dios verdadero. Entonces,
De acuerdo con la enseñanza de la Escritura, en el Antiguo Testamento vemos que hay un solo Dios. Pero después de la encarnación nos damos nosotros cuenta que Dios también tomó la naturaleza humana. Y Dios vino a tomar un nuevo modo de existencia humano que no tenía antes de manifestarse en la carne. ¿Sí? Entonces, por esta razón, Dios, cuando se manifestó en carne, Él no dejó de ser el Dios que siempre había sido, sino que Él continuó siendo el mismo Dios que había sido, no perdió su modo divino de existencia, no perdió su mente y su conciencia divina, y no perdió su funcionamiento exclusivamente como Dios, pero en el Nuevo Testamento vemos que a ese modo de existencia divino se le llama el Padre. Mientras que simultáneamente, por medio de la encarnación que Él tomó, Dios también se manifestó como Hijo, tomando un modo humano de existencia, una mente y una conciencia humana, y funcionando exclusivamente como hombre, porque Dios vino a salvarnos en la forma de un hombre. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que esto se hubiera dado? Sí, porque si Dios siguió existiendo como Padre, entonces cuando vino a existir también como Hijo, tiene que haber otro sujeto divino. No, de ninguna manera hay otro sujeto divino, porque la encarnación no ocasionó que hubiera otro Dios, otro sujeto divino. Dios siguió teniendo sus prerrogativas como Dios. Dios siguió funcionando como Dios. Dios siguió teniendo su mente y su conciencia divina, pero ahora simultáneamente también venía a tener un modo de existencia humano, una mente y una conciencia humana, y a funcionar exclusivamente como hombre, porque Él venía a salvarnos. Y por eso es que nosotros en la Escritura podemos ver que como hijo Él puede orar, porque Él está en un modo de existencia humano. Como hijo puede orar como cualquiera de nosotros oraría al Padre. Como hijo puede Él clamar a su Padre. Como hijo, y así como nosotros también que somos hijos, nosotros que también somos hijos de Dios, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor y como hacemos parte del pueblo de Dios, nosotros también como hijos podemos clamar, así el hijo como nuestro hermano mayor, como el primogénito entre muchos hermanos que somos nosotros, ¿sí? Podía clamar y podía orar a Dios el Padre. La palabra del Señor dice que Dios lo hizo todo solo. Dice la palabra del Señor para presentarse a la iglesia a sí mismo. Hay gente que le da risa, dice, ¿cómo se iba a presentar la iglesia a sí mismo? Lo que pasa es que como hay un solo Dios, Él hizo todo solo para salvarnos a nosotros. Entonces, Él se presentó a la iglesia a sí mismo. Él pudo ofrecer este sacrificio del Hijo a favor de nosotros. Hay gente que dice, es imposible que Dios pueda ser padre e hijo a la vez. Porque cuando dicen eso, ellos están pensando de una manera puramente humana y se están dando cuenta que los seres humanos solamente somos exclusivamente seres humanos y nosotros no somos nada divinos. Entonces nosotros no podemos, para nosotros es imposible eso, porque nosotros solamente somos determinantemente seres humanos, nosotros no tenemos ninguna parte que sea divina, nosotros no somos Dios, y entonces para nosotros es imposible existir como Dios. Nosotros solamente podemos existir como hombres y punto. Pero para Dios no era imposible seguir existiendo como Dios el Padre, pero simultáneamente haber tomado también la forma y la existencia como un hijo para venir a salvarnos, porque dice la Escritura que para Dios nada es imposible. Entonces, cuando ustedes quieran saber acerca de la unicidad y las diferencias entre el Padre y el Hijo, entiendan que cuando nosotros estamos hablando del Padre, estamos hablando de que Dios continúa existiendo como Dios. Cuando Dios se manifestó en carne, el cielo no se quedó solo. Dios no dejó su trono. Esas canciones que se cantan por ahí donde dice que Dios dejó su trono, eso no lo dice la Biblia, esos son inventos de los hombres, son inventos de los hombres. Dios nunca ha dejado el trono. Dios siempre ha estado en el cielo. Dios nunca dejó de ser Dios, porque si Dios hubiera dejado de ser Dios, entonces el mundo se hubiera acabado, el mundo se hubiera destruido, por cuanto Dios es el que sostiene el mundo con la palabra de su poder. Pero Dios también se manifestó en la carne para venir a salvarnos como el sacrificio, como el Cordero de Dios, como nuestro hermano mayor, como el primogénito entre muchos hermanos, como la palabra hecha carne, como la palabra que Dios quiere que nosotros entendamos. Él dio el ejemplo completo para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Es decir, a partir de la encarnación podemos ver al único Dios, a la única y sola persona divina, existiendo como Padre, pero también existiendo como Hijo, como una persona real y verdadera, como un ser humano real y verdadero. Entonces,
Creemos nosotros y entendemos que solamente hay un Padre antes y después de la encarnación. Jesús mismo lo declaró, que Él era el Padre manifestado en la carne. Él dice en Juan 14:9 y en Juan 12:45 también, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en Juan 14:9. Y en Juan 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Eso es una clara demostración de que Jesús está hablando de que Él es el Padre mismo manifestado en la carne. Yo podría ser muy parecido a mi papá, podría ser muy parecido a mi padre, pero yo nunca podría decirles a ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No, el que me ha visto a mí, solamente me ha visto a mí, a mi Padre no lo pueden ver. ¿Sí? Para que ustedes vean a mi Padre, tienen que verlo a Él. Pero Jesucristo declaró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es el carácter, Él es la huella, Él es la impresión, Él es la impronta de la sustancia del Padre manifestado en la carne, tal como lo dice Hebreos 1:3. Por eso es que el Hijo, que es Dios manifestado en carne, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No me pidan que les muestre al Padre como si fuera otro, porque tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 2:9 también dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, todo el pleroma, todo lo que Dios es, todo lo que Dios significa, todo lo que Dios es en su ser, es lo mismo que es Jesús, pero corporalmente, en la forma de un hombre, en la forma de un siervo, porque Jesús es la impronta, la impresión, la huella, la reproducción, si se puede decir, o la copia humana de Dios en la carne. Jesús es Dios mismo manifestado en la carne, no es ninguno otro, sino el único Dios verdadero. Por eso también en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Algunos dicen, ahí la palabra somos está diciendo que son dos. Cuando ellos dicen que somos significa dos, es porque ellos no han entendido el misterio de la piedad, que hay un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne. Por eso ellos, cuando llegan a textos como estos, piensan lo que la Escritura no dice e inventan más de lo que está escrito. Cuando nosotros vemos Juan 10:30, Jesús está hablando de que Él es el buen pastor, pero el pueblo de Israel sabía que el buen pastor era el Señor Jehová, el pastor de Israel, uno solo, un solo pastor. Ellos no creían en dos o tres pastores. El mismo pastor de Israel prometió venir a salvar a sus ovejas. Y por eso cuando Jesús declaró que Él era el buen pastor, estaba declarando que Él era Jehová mismo manifestado en la carne. Luego dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y luego dice, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está mostrando que las ovejas están en una sola y única mano, que es la mano del Padre y es la mano del Hijo, y por eso Él dice, yo y el Padre uno somos. Está hablando y está declarando que Él es el Padre por identidad, pero que Él como Hijo es el Padre manifestado en la carne. Eso es lo que está diciendo Juan 10:30. Algunos quieren ir a la gramática y mostrar una cantidad de cosas y que aquí la palabra griega es no sé qué y no sé cuántas, pero resulta que ninguna regla gramatical sirve para negar lo que la palabra de Dios dice. Ninguna regla gramatical se puede interpretar por fuera del contexto. Y el contexto de Juan 10 es que Jesús es el buen pastor. Por eso muchos trinitarios, como no encuentran prueba bíblica para su herejía de la Trinidad, ellos tienen que hablar de las reglas de la gramática y otras cosas como la base de ellos y no pueden ir primero al contexto que es como se tiene que hacer para interpretar la palabra del Señor. Si entendieran que Jesús es el buen pastor, con eso les quedaría suficientemente claro a qué se refiere Jesús cuando Él está diciendo yo y el Padre uno somos, que lo único que está mostrando es que Jesús es el Padre manifestado en la carne. Ahora también dice Juan 8:19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahí Jesucristo se está identificando plenamente con el Padre por identidad. Está diciendo que Él es el Padre. Yo no puedo decirles a ustedes, si ustedes me conocen a mí, están conociendo a mi Padre. No, si ustedes me conocen a mí, me están conociendo es a mí y punto. Para que conozcan a mi Padre, tienen que tener comunión con mi papá. Pero Jesucristo sí lo puede decir así porque Él es el Padre manifestado en la carne. Él es la impronta del Padre como un hombre.
Él es la huella del Padre manifestado en la carne. Él es el mismo Dios manifestado en la carne. También dice en Juan 8, 25 al 27, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho, y dice más adelante, pero no entendieron que les estaba hablando del Padre. O sea, que Jesús estaba declarando también ahí en Juan 8, 25 y al 27 que Él es el Padre mismo manifestado en la carne. Otras pruebas de que Jesús es el Padre en la carne es que todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Nadie puede hacer exactamente lo que otro si no es ese mismo otro. ¿Sí? Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. El que cree en el Hijo, en realidad no está creyendo en el Hijo, sino que está creyendo en el Padre. Juan 12:44, porque el Hijo, el hombre, Cristo Jesús, dijo, y el que cree en mí, cree en el que me envió. O sea, que Él está mostrando claramente que Él es el Padre manifestado en la carne. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. El que recibe al Hijo, en realidad recibe al Padre. Juan 13:20. El que aborrece al Hijo, también aborrece al Padre. Juan 15:23. Y todos deben honrar al Hijo como honran al Padre, porque el Hijo es el Padre mismo manifestado en la carne. Cuando se está honrando al Hijo, no está honrando a ninguno diferente, sino al Padre mismo que se manifestó en la carne para venir a salvar. Por supuesto, este conocimiento no está en todos los hombres. Y por eso cuando creen que honran al Hijo, están honrando a alguien diferente al Padre. Pero cuando nosotros entendemos que Dios fue manifestado en carne, ese conocimiento y esa verdad está en nosotros y la podemos comprender con toda la luz y con toda la verdad de la Escritura. En Apocalipsis 21:7, Jesús es el que está hablando. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y Jesucristo prometió ser el Padre de todos los vencedores. Dice, al que venciere le hará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo podría decir Jesús que nosotros vamos a ser hijos de él si él no es el Padre? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios lo está diciendo claramente. Jesús es el Padre mismo que se manifestó en la carne para venir a salvar, y lo podemos leer en las Escrituras de una manera clara, directa, sin tener que inventar ni asumir absolutamente nada de lo más de lo que la palabra del Señor está diciendo. También Jesús habló como el Espíritu Santo que es y dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Sí, eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:5. ¿Quién es el único Señor al que nosotros conocemos y al que nosotros adoramos? A Jesucristo. Jesucristo es el único Señor. Pero luego también dice el apóstol Pablo, ahí mismo en la misma carta de 2 Corintios 3, en la misma carta de 2 Corintios, donde ya dijo que Jesucristo es el Señor, dice también el apóstol, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién era el Señor? El Señor era Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Jesucristo, allí hay libertad. La Biblia dice claramente que Jesús es el Espíritu, pero hay gente que no lo quiere creer. ¿Por qué usted no lo quiere creer si la Biblia lo dice? Tiene que amar usted más a las doctrinas de los hombres que a lo que la palabra del Señor enseña. Tiene que usted amar más lo que dicen los escritos de los testigos de Jehová, de la Watchtower, o tiene usted que amar más el credo de Atanasio que lo que dice la palabra del Señor. No, créale a la Biblia, créale a la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesucristo, el Señor, es el Espíritu. Donde está el Señor Jesucristo, que es el Espíritu de Él, hay libertad. Jesucristo prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros. Juan 14:18. Está demostrando que Él es el Padre cuando dice que no nos dejará huérfanos. Pero cuando dice que vendrá a nosotros, está demostrando que Él es el Espíritu. Y dice, ya no vendrá en carne, sino en espíritu, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo 28:20, porque dice la palabra del Señor en Juan 14:17-18, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, está hablando del Espíritu que viene. El mundo no puede recibir ese Espíritu. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Los discípulos sí lo podían recibir porque ya lo conocían, porque moraba con ellos el Espíritu, pero estaría en ellos. Y dice, no os dejaré huérfanos. O sea que el Espíritu que vendría es el propio Jesús, que es nuestro Padre. No los dejaré huérfanos.
vendré a vosotros. Está declarando que Él es el Espíritu. Esa porción es muy contundente. ¿Por qué no la pueden entender? ¿Por qué no la pueden creer? ¿Por qué no pueden aceptar lo que la palabra del Señor dice? ¿Por qué tienen que poner a las escrituras de los hombres, a las tradiciones de los hombres como si fueran lo importante? ¿Por qué no pueden creer a lo que la palabra del Señor enseña? Crean a la palabra del Señor para que tengan luz y para que tengan vida en abundancia. La escritura dice también en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ese Espíritu de Dios que mora en nosotros dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo. Porque cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, realmente lo que está en nosotros es Cristo el Señor, el que dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a estar con nosotros, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que iba a estar en nuestras vidas, llenándonos como a través del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Él mismo, por cuanto Cristo es Dios manifestado en la carne. La Biblia lo dice claramente, usted no se lo tiene que inventar, la Biblia dice claramente que Jesús es el Espíritu. Cuando la gente no cree esta verdad, es porque no pueden aceptar lo que la palabra del Señor dice y están demostrando que no han nacido de nuevo todavía, que sus corazones aman más las tradiciones la palabra del Señor. Esto también lo dice la palabra del Señor aquí, mire, Efesios 4:10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si Jesús fuera simplemente un hombre, como dicen los unitarios socinianos, como dicen los adopcionistas, como dicen los arrianos, que era solamente un ángel o un Dios especial, si Jesús fuera solamente eso, ¿cómo es que Él ahora lo llena todo? Aquí está demostrando claramente que para que Él lo pueda llenar todo, Él tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Él tiene que ser el Espíritu Santo. Él tiene que ser el Espíritu omnipresente. Él tiene que ser el único Espíritu omnipresente del Padre para poder ahora llenarlo todo. ¿Sí? También dice Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si Jesús puede en este momento responder a las oraciones de todo el mundo, entonces Él no puede ser simplemente un hombre. Él no puede ser simplemente un hombre como lo dicen los unitarios socinianos. Él no puede ser simplemente un hombre como lo dicen los adopcionistas. Él no puede ser simplemente un semidios o un ángel de un rango muy superior como lo dicen los arrianos. Si Jesús puede responder las oraciones y puede respondérselas a todo el mundo, es porque Él es el único Dios, el Padre. Este último punto, ya con este terminamos, para que quede claro también acerca de qué es lo que la unicidad de Dios enseña, porque cuando nosotros hablamos de estas verdades, entonces para tratar de refutarnos, los trinitarios y los arrianos y los unitarios socinianos y los adopcionistas, los que no creen en el misterio de la piedad, porque todos ellos lo odian, el misterio de la piedad, todos ellos lo niegan, ¿sí? Todos ellos lo ponen en discusión, se inventan que nosotros creemos en cosas distintas para hacer parecer a nuestra doctrina como una doctrina tonta, una doctrina ilógica, una doctrina que no tiene ningún sustento en la palabra del Señor. Entonces dicen ellos, los unicitarios creen, por ejemplo, esta es una de las falacias que vamos a refutar, dicen, los unicitarios creen únicamente en tres modos de revelación divina. Entonces dicen, por ejemplo, leí acerca de un trinitario, bueno, dos trinitarios llamados Luis Carlos Reyes y Mike Latorre, que dijeron por allá en un video que la única diferencia entre los trinitarios y los unicitarios era que mientras los trinitarios creían en tres personas divinas y distintas, los unicitarios creían en tres modos de revelación divina. Pero realmente no. A nosotros el número 3 no nos interesa para nada. La Biblia nunca destaca el número 3 en relación con Dios. Nosotros no creemos que Dios solamente se haya revelado en tres modos de revelación. Nosotros creemos que Dios se ha revelado de muchas maneras y de muchas formas, y Dios no se limita a tres en ninguna manera.
Si bien es cierto que la Biblia destaca las funciones de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu, nosotros sabemos que esas no son las únicas tres funciones o revelaciones que Dios tiene para con la humanidad. La palabra del Señor también enseña que, por ejemplo, Dios es el Todopoderoso. Cuando Dios es todopoderoso, nosotros no estamos inventando o estamos pensando que cuando Dios es todopoderoso, Él es diferente o que el todopoderoso es alguien diferente a, a cuando Dios es Padre. Nosotros creemos que Dios se ha manifestado de muchos modos de revelación. Por ejemplo, la Biblia habla de Dios como el Todopoderoso, como el Omnipresente, como el Eterno, como el Rey de Reyes, como el Salvador, como el Proveedor. Una cantidad de revelaciones que Dios ha tenido para con nosotros, y por medio de cada una de sus expresiones, de sus revelaciones, de sus modos de revelación, Él está mostrando algo de su ser a nosotros. Entonces nosotros no creemos que Dios solamente tenga tres modos de revelación divina, y eso es una gran mentira. También dice, esta es otra caricatura, otra falacia del muñeco de paja, otra caricatura que se inventan los trinitarios y los adopcionistas y los unitarios socinianos y los arrianos, que dicen que nosotros creemos que Dios solo fue Padre en la creación, que Dios solamente fue Hijo en la redención y que Dios ahora es Espíritu solamente en la regeneración. Eso es lo que se llama el modalismo secuencial, que es una caricatura que se han inventado para de alguna manera tergiversar nuestra doctrina, pero les voy a explicar qué es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Dios es Padre desde siempre y hasta siempre, porque la Escritura lo llama a Él el Padre eterno. Dios no solamente fue Padre en la creación, ahora mismo es nuestro Padre y actúa como nuestro Padre, y por eso cuando nosotros le oramos, oramos Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros no creemos que Dios fue solamente Padre en la creación y que dejó de ser Padre después para convertirse en otra cosa. No, nunca hemos dicho eso. Dios siempre es y ha sido el Padre eterno. Dios siempre ha sido espíritu. Nosotros no creemos que Dios solamente es espíritu ahora, en el momento de la regeneración. Dios siempre ha sido espíritu. Él es el espíritu eterno, el espíritu indivisible, el espíritu omnipresente. Dios siempre ha sido espíritu. Y Él es espíritu desde la eternidad y hasta la eternidad. Lo que pasa es que ahora sabemos que en la redención Dios vino a llenar los corazones y habitar en sus hijos para convertirlos en templos de Él, para llenarlos del Espíritu Santo de Él. Pero nosotros no queremos decir nunca que Dios dejó de ser el Hijo para convertirse en Espíritu, o dejó de ser el Padre para convertirse en Espíritu. Nunca nosotros hemos dicho semejante barbaridad, semejante cosa. Nosotros lo que sí decimos es que Dios sí llegó a ser solamente el Hijo en la redención de nuestras vidas, en la redención de los santos. Pero Dios no solamente va a ser Hijo en la redención. La palabra del Señor nos enseña que cuando llegue el reino eterno y cuando nosotros entremos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, allí vamos a ver a un Dios que se va a sentar sobre un trono, pero ese trono es el Cordero, ese trono es el trono de Dios y del Cordero. O sea que Dios no solamente es Hijo en la redención, sino que ya habiendo cumplido la labor de redención, ahora Dios se va a seguir manifestando como Hijo todavía en el reino eterno, porque Él como Hijo es el segundo Adán, el postrer Adán, el Adán que va a estar con nosotros en la Nueva Jerusalén, en el paraíso restaurado para la humanidad. Entonces, no pueden ustedes llegar a decir que nosotros creemos en un modalismo secuencial. Ese es un invento que aparece solamente en los libros de teología trinitaria, pero ustedes, para hablar acerca de la verdad que nosotros enseñamos, deben preguntarnos es a nosotros, lo que nosotros creemos, y no lo que dicen por ahí, e inventos de personas que dicen que nosotros hablamos de cosas que nosotros realmente no decimos. De manera que si ustedes quieren refutar la unicidad, refuten lo que dice la palabra de Dios conforme a lo que yo les mencioné, pero también refuten verdaderamente nuestra enseñanza y no caricaturas de nuestra enseñanza. Otra caricatura, otra falacia del muñeco de paja que dice por ahí, es que los unicitarios creen que el Padre es solo un título y no un ser o persona, ¿sí? Ustedes dicen, cuando ellos están hablando del Padre, ellos están diciendo que el Padre es un título, pero resulta que el Padre hablaba, resulta que el Padre respondía a las oraciones, resulta que el Padre pensaba. ¿Cómo un título puede pensar? Igual para cuando se habla del Espíritu Santo, entonces dicen, mire que allá en el texto de Hechos dice que cuando Ananías y Zafira estuvieron dando lo que no les correspondía del dinero, entonces dice que Pedro dijo, no has mentido
a los hombres, sino a Dios, hablando del Espíritu Santo. Entonces dice, mire que el Espíritu Santo también tiene mente, también piensa. El Espíritu Santo es más que un título, el Espíritu Santo es una persona. Pero resulta que cuando ustedes dicen eso, ustedes no están refutando la unicidad de Dios. Nosotros creemos en un Dios personal, que ese Dios personal, cuando se manifiesta como Padre o cuando se expresa como Padre, pues Él sigue siendo el mismo Dios personal, que nos oye, que nos escucha, que nos alienta, al que nosotros le decimos, Padre, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados, Padre, ayúdanos, Señor, a estar en tu comunión y en tu voluntad, y entonces todo eso nosotros le estamos diciendo a Dios porque sabemos que Dios es personal, ¿sí? Que Dios es un solo individuo. Y cuando nos referimos a Dios como el Espíritu Santo también, entonces podemos decirle, Espíritu Santo, llena mi vida, pero no nos estamos refiriendo, cuando decimos Espíritu Santo, a alguien que sea diferente al Padre, y tampoco nos estamos refiriendo a un título. Sabemos que Dios, el Espíritu Santo, es la única persona divina, el único individuo divino, el único ser divino, y por eso le adoramos y le glorificamos a Él, y le podemos llamar el Padre, le podemos llamar el Espíritu Santo, le podemos llamar el Eterno, le podemos llamar el Todopoderoso, le podemos llamar el Omnipresente, le podemos llamar el Salvador, y nosotros sabemos en todos esos casos que no nos estamos refiriendo a ningún título, sino que nos estamos refiriendo al único Dios, que es un individuo que se ha dado a conocer, que se ha manifestado, que se ha revelado por medio de diferentes formas, modos, roles o funciones. Otra caricatura que se muestra por ahí es que dicen, los unicitarios no creen en el Hijo, porque todas las veces que dicen Jesús, ellos están pensando que Jesús es el Padre. No, eso es una mentira. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo, pero también sabemos que Jesús es el Padre. Es que la Biblia da el testimonio doble acerca de Jesús. Nos muestra que Él es el Hijo porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, pero también nos muestra que Él es el Padre, porque el niño que nos fue nacido y el Hijo que nos es dado, también fue llamado el Padre Eterno, y el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, y también lo que dijo el Señor, al que venciere le hará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Ahí está demostrando Jesús que Él es el Padre. Usted no puede tomar solamente la porción, o no puede tomar de una manera, digamos, parcializada las Escrituras. Usted no solamente puede tomar los textos que dicen que Jesús es el Hijo y para negar también entonces los otros textos que dicen que Jesús es el Padre. No, tome los completos y créala la verdad de la palabra de Dios de manera completa. Cuando usted diga acerca de los unicitarios, diga la verdad. Diga, ellos son los que creen que Jesús es el Padre y el Hijo a la vez. Eso sí es verdad, ¿sí? Digan eso. Ellos son los que creen que como Hijo, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en la carne. Y cuando hablen también digan, ellos son los que creen que Jesús es el Padre, porque Jesús es el único Dios que se manifestó como hombre. Jesús es el único Dios que cuando vino a la tierra nos reveló el gran nombre Salvador que Él tenía para nosotros. Otra caricatura que hay por ahí es que dicen que los unicitarios creen que el Hijo se oraba a sí mismo. No, nosotros no creemos eso. Cuando usted hable acerca de lo que nosotros creemos, diga la verdad, ¿sí? Si usted quiere refutarnos, dígale la verdad a la gente, no diga mentiras. Para usted mantener a la gente en una doctrina falsa como la Trinidad o como el arrianismo o como el adopcionismo, no le diga mentiras a la gente, dígale la verdad de lo que nosotros creemos. Dígale a la gente que nosotros no creemos que Él como Hijo, en su manifestación en carne, se oraba a sí mismo, porque como Hijo, Él lo único que podía hacer era orar. En su condición de hijo, en su condición de hombre, Él lo único que podía hacer era orar. Él no podía responder a ninguna oración en ese momento como hijo. Pero como el Padre que es, ¿sí? Como el Padre que es, Él sí podía responder a las oraciones. O sea que como hijo no se oraba a sí mismo. Él en su función de hijo oraba y en su función de padre responde las oraciones. Ah, pero usted está diciendo que es una sola persona la que está haciendo eso. Sí, estoy diciendo que es una sola persona divina la que está haciendo eso, y eso no tiene ninguna presentación ilógica ni racional, porque la Escritura dice que Dios se manifestó en la carne. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, porque Él como hijo puede orar,
pero Él, como el Padre que es, puede responder a las peticiones que los hombres hagan, aún las peticiones que Él mismo se hacía en su condición de hombre, Él las podía responder en su condición de Dios. Nosotros no podemos hacer eso porque nosotros somos rotundamente seres humanos, exclusivamente seres humanos. Nosotros no podemos orar a alguien diferente. Nosotros no podemos orar, perdón, a nosotros mismos. Nosotros tenemos que orar al Padre Celestial. En cambio, Jesús, en su condición de hijo, oraba al Dios y Padre eterno, todopoderoso, porque Dios se manifestó en la carne. Digan la verdad a las personas para que las personas puedan entender lo que nosotros enseñamos. Otra caricatura es que dicen es que los universitarios creen que el Padre abandonó el cielo. No, nosotros nunca creemos que el Padre abandonó el cielo. Por eso dicen, algunos preguntan, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Él se manifestó en la carne, entonces el cielo se quedó solo. Cuando se hace esa pregunta es porque la gente no sabe quién es Dios ni conoce a Dios. Dios lo llena todo. Cuando Dios se manifestó en la carne, Él no tuvo que dejar el cielo solo. Él continuó existiendo en el cielo. Él continuó siendo Dios, Él continuó ostentando todo su poder y toda su autoridad como Dios que es, ¿sí? Como Dios que es, Él continuó existiendo como el omnipresente, como el omnisciente, como el eterno. Él continuó existiendo como todopoderoso, pero ahora también vino a existir manifestado en la carne como un hombre. Entonces nosotros no creemos que Dios abandonó el cielo, nunca jamás hemos dicho eso ni lo confesamos. Otra caricatura que se dice por ahí es que los unicitarios creen que Dios el Padre murió. No, nosotros no creemos eso. Dios como Padre siguió habitando el cielo. Dios como Padre siguió siendo el eterno, el omnipresente, el omnisciente, el que no tiene ni principio ni fin, el que no puede nacer ni puede morir, pero en su condición de hombre, manifestado como un hombre, como un hijo. Ahí sí pudo morir, ¿sí? Entonces, si ustedes van a decir la verdad, digan que nosotros somos los que creemos que Dios como Emmanuel, que Dios como el Hijo, que Dios con nosotros manifestado en la carne como un hombre pudo entregar su vida humana, ¿sí? En rescate por muchos, porque Dios no tiene ni carne ni sangre para ofrecer, pero tomó carne y sangre para ofrecerla por la salvación de nosotros. Digan la verdad y entonces así la gente va a poder ver que ustedes son personas honestas, que por lo menos si no quieren creer a la verdad de la unicidad de Dios, si no quieren creer a esa verdad, por lo menos son honestos y dicen la verdad de lo que nosotros creemos, y para refutarlo no se tienen que inventar mentiras, como constantemente lo están haciendo los maestros trinitarios, unitarios socinianos, arrianos y adopcionistas. Hasta aquí, entonces, dejamos esta presentación. Hemos demostrado entonces qué es la doctrina de la unicidad de Dios. Hemos visto que sí se puede explicar. Hemos visto que en la Biblia se puede hallar claramente la explicación de la unicidad de Dios. Y hemos visto cómo algunas personas no logran entender la unicidad, porque cuando ellos están hablando de la unicidad, en realidad están hablando de caricaturas de la unicidad, pero no de la unicidad de Dios. No se enfrentan con el verdadero argumento que nosotros creemos, sino con una cantidad de falacias del muñeco de paja, con inventos de la posición nuestra, y entonces por esa razón el pensamiento de nosotros les parece ilógico, torpe, o un pensamiento que es tonto, en razón a que ustedes no están tratando con el verdadero argumento que nosotros presentamos.